vamos a empezar con quiénes sois, si pertenecéis a algún colectivo y sobre qué trabajáis. Yo soy Luis, soy vecino aquí del barrio, milito en varias asambleas de aquí de la zona. Y nada, estoy aquí en la asamblea del Solar Corona más o menos desde el principio, desde que se entró al espacio. Yo soy Julia, soy estudiante de arquitectura. Y entré al Solar Corona también pues desde el principio un poco. A través de mi colectivo de estudiantes y entonces tuvimos una experiencia y una oportunidad en el Solar y entramos a participar. Casi se podría decir que tiene como dos nacimientos. O sea, uno es, bueno, se organiza un encuentro aquí en Valencia de una red estatal que se llama Arquitecturas Colectivas. Y esta red, que agrupa muchísimos colectivos del Estado, bueno, pues se decide hacer el quinto encuentro de esta red, se decide hacer en Valencia. Como uno de los contenedores de la jornada, uno de los lugares donde realizar las jornadas, se decide entrar al solar, autoconstruir el espacio y que el espacio, digamos que un espacio autoconstruido y que se fuese autoconstruyendo durante las jornadas fuese el que las abarcase, ¿no? O que la mayor parte de las actividades fuesen aquí o que este fuese como el núcleo central. Digamos que esa es como la entrada al solar, como el nacimiento del proyecto. Y posteriormente un poco, cuando nos volvimos a juntar después del verano y hicimos las conclusiones de lo que fueron las jornadas, salió a relucir que el propietario de lo que es el solar estaba muy contento con lo que se había creado y cómo se estaba llevando el espacio y nos ofrecía, ¿no?, seguir con la cesión que tenemos para continuar teniendo el espacio abierto y continuar cediéndolo a la ciudad y que fuera pues algo como mucho más público, ¿no?, y que fuera un contenedor de actividad pero más a largo plazo. Entonces fue en ese momento cuando nació la Asamblea del Solar Corona, que somos un grupo que varía bastante, es una asamblea abierta que lo que hace es trabajar para gestionar y llenar el solar, tanto a nivel de construcción y poder ir mejorando las capacidades del espacio como a nivel de contenedor de actividad cultural para el barrio. Yo soy Paco el Alfarero, vecino del Solar Corona, y en el cual se hacen unas actividades culturales, bien sea cine, reunión de todos los arquitectos de España, mercadillos de tipo alternativo y todo este tipo de cosas que se pueden hacer en los solares con una infraestructura mínima. Al barrio le cuesta mucho implicarse, pero poco a poco pues van bajando, van colaborando. Cuando hay alguna fiestecita, sobre todo de niños, pues bajan los niños a jugar y se les hacen actividades en las cuales los pasan muy bien los chiquillos. Mediante la asamblea, que es el órgano, como si dijéramos, gestor de lo que es el espacio, se reúne cada 15 días y un poco lo que hacemos es recibir las actividades que gente del barrio o incluso nosotros mismos queremos programar, ¿no? Entonces, mediante un calendario que llevamos más o menos de actividades, se da fecha. Y entonces las actividades que hasta ahora más o menos se han realizado van un poco en dos líneas. Por un lado, la autoformación y por otro, como la autoconstrucción del espacio en sí mismo.
Julia os comentaba antes que realmente como una de las cosas que nos ha preocupado siempre bastante y ha sido parte de las actividades es el tema de la autoformación. Es decir, que hubiese un proceso paralelo. Uno, autoconstruir el espacio, pero también autoconstruir los discursos de lo que estamos haciendo. Por un lado, el solar es una práctica que trata de alguna manera de regenerar o rehabilitar el barrio desde abajo. Es decir, espacios como son los solares, que para los vecinos que llevan toda la vida o muchos años en el barrio son espacios muy ligados muy marcados mal. Bueno, pues son espacios que hoy llevan así 15, 20 años, mientras tanto en ese lapso de tiempo que no se construyen, pues al menos que no sean focos de suciedad, o sea, convertirlos en un recurso positivo, o sea, que no sean focos de suciedad, de degradación, de ratas, de tal, sino que sean espacios de programación, de disfrute. Por otro lado, hay un punto que es muy interesante, que es el generar lo que se viene llamando desde hace unos años los espacios de lo común. Serían aquellos espacios que en un principio se sitúan no son propiamente públicos, que no es un recurso público, no está abierto todos los días, no lo gestiona la administración, sino que son espacios de la comunidad. O digamos, son incluso espacios que activan una comunidad en torno a ello. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque hoy cada vez se habla más de la idea esta de lo común, de cómo articular lo común en la ciudad y tal, y todos estos espacios son un ejemplo de ello, o para nosotros son un ejemplo de ello, ¿no? También hay un tercer nivel, que es un poco el tema de los intersticios, o sea, de cómo concebir un poco la transformación social o la transformación urbana, digamos, como de aquellas brechas que en el construir la ciudad, en el hacer ciudad, quedan, ¿no? Es decir, solares, descampados, últimamente se habla mucho de las azoteas. De las azoteas, tal, o sea, de edificios abandonados, de fábricas abandonadas, como es el caso de la calderería, del final de la ciudad, esa periferia que no es tal, que sería el caso de Benimaclet, y que se convierten en recursos, en oportunidades para hacer ciudad de otra manera.